Ya no hay más temor, su vida en mi pecho. Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra reunión en la que podemos seguir aprendiendo la palabra de Dios, la cual es una bendición. Es algo que tenemos que valorar grandemente, como les he dicho en otras ocasiones, el tener la gran oportunidad, la maravillosa oportunidad de escuchar la palabra de Dios y entender y conocer cosas nuevas que la misma Escritura nos va mostrando por la perfecta voluntad de Dios. Bienvenidos todos y vamos a orar para empezar esta enseñanza. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, gracias porque esta semana has estado con nosotros como lo has estado cada día de nuestra vida. Y especialmente el día de hoy, Señor, porque hoy no solamente estamos contigo por medio de la oración o por medio de la fe, sino que además esa fe va a ser alimentada y fortalecida porque hoy tenemos un mensaje que viene directamente de tu corazón y salido de tu boca, Señor. Desde los cielos sabemos que la enseñanza de hoy viene directamente de allí arriba, Señor, de los cielos. Sabemos que la enseñanza de hoy viene directamente de los cielos, ahí donde tú estás, Señor. Y te damos gracias porque podemos fortalecer y hacer crecer nuestro espíritu, Señor, no por nuestras fuerzas ni por nuestra capacidad, sino por tu sabiduría, por tu fuerza, por tu gracia, Señor. Bendito seas por eso. Y te pedimos que sea tu paz la que esté con nosotros en todos estos minutos que vamos a sumergirnos y a deleitarnos con tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar nuestro periodo o nuestra serie de enseñanzas acerca de el temor de Jehová es. La Escritura en varios versículos bíblicos nos repite esta frase. Y el día de hoy vamos a tener la enseñanza con base en el versículo de Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Bien, pues directamente de lo que vamos a tratar es de la primera frase de este versículo bíblico de Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, más bien de esta cita bíblica de Proverbios 8:13. Y nos dice entonces que el temor de Jehová es aborrecer el mal, y ya hemos aprendido y a través de las enseñanzas hemos estado repitiendo que la palabra temor es una palabra que en el hebreo significa reverencia. Reverencia, respeto a nuestro Dios. Pero ese respeto nos es más ampliado el conocimiento o el motivo o la forma del respeto a Dios en cuanto a que nuestra vida tiene que ser una constante reverencia. La reverencia es una actitud, es algo que se manifiesta y que se puede mostrar más bien como un respeto. Entonces, el respeto a Dios tiene que manifestarse por medio de una reverencia permanente. Ese es la forma, el método en la que Dios va a ver en nosotros un respeto, un temor, ¿sí? Cuando nosotros estamos
manteniendo una constante reverencia. Pero hemos aprendido que esa reverencia no consiste solamente en posiciones corporales, sino que la reverencia que Dios nos demanda por medio del espíritu de temor de Jehová es a través de nuestra vida, ¿sí? Entonces, nuestra vida va a mostrar si tenemos temor y tenemos un respeto a Jehová por medio de la forma de vivir en una vida que, valga la redundancia, que muestre una reverencia a Dios, ¿verdad? Y por eso es que cuando nos dice el temor de Jehová es, al decirnos lo que es el temor de Jehová, nos está diciendo cómo se manifiesta, cuál es su operación, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este versículo bíblico de número 13 del capítulo 8 del libro de Proverbios, nos está diciendo el Señor que el espíritu de temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, la operación del espíritu de el temor de Jehová nos va a llevar a aborrecer el mal. Nos va a tener en una actitud de aborrecimiento del mal. Entonces, el aborrecer el mal es una forma de vivir en reverencia, o es una reverencia a Dios que muestra ese respeto y muestra ese temor a Jehová, como una operación del espíritu de temor de Jehová. Quien aborrece el mal es la manera de mostrar ese significado reverencial, ¿sí? Esa actitud de adoración, esa actitud de reconocimiento a Jehová como Dios, ¿sí? Y esta actitud de aborrecer el mal es por medio de la operación del espíritu del temor de Jehová. Pero aquí hay algo interesante. Dentro de todas las cosas interesantes que tiene la palabra de Dios, en realidad todo está muy interesante. Pero la palabra aborrecer de este versículo es en el hebreo la palabra saunai, y significa enemigo. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a estar entendiendo a la luz de la palabra de Dios y con buscando el entendimiento espiritual, que es la voz de Dios, es lo que el Señor nos ha revelado, nos ha enseñado para que podamos transmitírselos a todos ustedes, a toda la iglesia, a través de esta prédica. Que entonces el aborrecer, con base en el original, que es en el hebreo, la palabra saunai, significa enemigo. Entonces, la cita bíblica de Proverbios 8, versículo 13, nos dice que el temor de Jehová es enemigo del mal, ¿sí? El espíritu de temor de Jehová es enemigo del mal y por eso lo aborrece, ¿sí? Cuando tenemos un enemigo, no podemos apreciar o ser afines al enemigo. Tenemos que aborrecer al enemigo. Estoy hablando en términos espirituales. Estoy hablando en cuanto a que nosotros pertenecemos más bien al reino de los cielos y tenemos una serie de enemigos que están en el reino contrario, en el reino de las tinieblas, y a esos enemigos tenemos que aborrecerlos. No podemos ser afines a ellos, no podemos tener una amistad con ellos, ¿sí? Entonces, el espíritu de temor de Jehová es enemigo del mal y por lo tanto aborrece
al mal. Quien tiene entonces el espíritu de temor de Jehová, aborrece el mal. No estamos hablando de que está aborreciendo al pecador o que está aborreciendo a las personas pecadoras, ¿no? Sino que está aborreciendo todo aquello que se manifiesta como mal. Y vamos a ver unos 3 ejemplos más adelante que la misma Biblia nos muestra de qué es el mal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros practicamos el mal, no estamos reverenciando a Dios con nuestra vida. No lo estamos reverenciando. ¿Por qué? Porque estamos siendo amigos del mal. No estamos aborreciendo al mal. No se está desarrollando en nosotros el espíritu de temor de Jehová. No se está desarrollando. No se está manifestando la reverencia a Dios, el respeto, el reconocimiento a Dios, porque estamos practicando el mal, ¿sí? Por eso es que el espíritu de temor de Jehová aborrece el mal, pues el mal es contrario a él, y de la misma manera aquel o aquellos que tenemos el espíritu de temor de Jehová debemos de ver al mal como un contrario. Y nuestra vida debe demostrar que en realidad somos del bando contrario al mal, porque nuestra vida va a estar reverenciando, reconociendo, idolatrando, adorando a Dios, no al mal. Eso es algo importante que nosotros tenemos que estar viendo, porque ese aborrecimiento tiene que ser pleno, tiene que haber una plenitud de aborrecimiento. No podemos estar en parte queriendo hacer la voluntad de Dios, pero en parte estar deseando, o en ocasiones estar deseando hacer el mal o disfrutar el mal o volver a las cosas del mal, a los espíritus, a las operaciones de maldad. No, tenemos que mostrar una completa y plena identificación con el reino de los cielos, con la operación del espíritu de temor de Jehová, y que esta plenitud y esta completa identificación y operación del espíritu de temor de Jehová en nosotros se muestre en una tajante y directa y manifiesta conducta de aborrecimiento de mal, de todo el mal. ¿Ok? Ahora, quien tiene el espíritu de temor de Jehová se comporta como un enemigo del mal, porque en este versículo estamos viendo que aborrecer es la palabra saunai, que significa enemigo. Entonces, quien tiene el espíritu de temor de Jehová se comporta como un enemigo del mal, no como un amigo del mal, no como ni siquiera un conocido del mal. No, enemigo completamente y de una manera en la que se manifiesta mi enemistad con el mal. ¿Sí? Eso habla de que nosotros estamos siendo tajantes y directos y concretos en cuanto a quiénes somos, a quién seguimos y contra quién estamos. Estamos contra el mal. Somos enemigos del mal. ¿Sí? El mal se encuentra en el mundo. El mal opera en el mundo. ¿Sí? Usted y yo sabemos que el mundo no es propiamente la tierra. ¿Sí? No es propiamente el planeta. El mundo es una región espiritual en donde quienes se encuentran inmersos en el mundo se encuentran viviendo sin reconocer a Jehová como Dios. No tienen a Dios como su Dios, aunque sepan que existe un Dios. Aunque sepan que existe Dios, no lo reconocen como Dios porque el espíritu de temor de Jehová no está en ellos. Entonces, el mal se encuentra en el mundo.
el que tiene el espíritu de temor de Jehová aborrece el mal, y por lo tanto, como el mal se encuentra en el mundo, el espíritu de temor de Jehová, fíjese de lo siguiente, qué interesante, nos ayuda a salir del mundo. Nos ayuda a salir del mundo, ¿sí? Porque el espíritu de temor de Jehová, que también es enseñanza de sabiduría, es recibido o es sembrado en nosotros a través de enseñanza de sabiduría que nos da nuestro maestro, como discípulos que debemos de ser todos nosotros, ¿sí? Entonces, a través del discipulado y de la enseñanza de sabiduría que nos da un maestro, es como nosotros podemos salir del mundo y por lo tanto ser y convertirnos en enemigos del mal, porque el espíritu de temor de Jehová está operando en nuestro espíritu. Pero también nos convertimos en enemigos del mundo, ¿sí? Es decir, nos convertimos en alguien que no vamos a buscar regresar a vivir como el mundo, ¿sí? No que seamos enemigos de los que están en el mundo, no. Eso es algo muy diferente, ¿sí? Ser enemigo del mundo, me refiero a esta frase en el sentido en que nosotros no debemos desear volver a vivir como vivíamos en el mundo. No debemos darle a nuestra carne el deleite de vivir como se vive en el mundo, sin reverenciar a Dios, sin temor de Jehová, sin reconocer a Dios como Dios, ¿sí? Aunque nosotros, al aborrecer al mundo, ¿sí?, al aborrecer esa manera de vivir, esa forma espiritual de vivir, ¿sí?, en donde está reinando la maldad, no quiere decir que nosotros aborrezcamos a los que están en el mundo, porque entonces estaríamos yéndonos en contra del propósito por el cual vino Jesús, porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se está refiriendo la Escritura a que Dios amó a los que están en el mundo, ¿sí? Pero no está amando la manera, la forma en que se vive en el mundo, ¿sí? O sea, a quien gobierna el mundo no lo está amando. Amó a los que estábamos dentro del mundo y aún ama a los que están todavía en el mundo, ¿sí? Entonces, cuando el espíritu de temor de Jehová está operando en nosotros, nosotros vamos a aborrecer el mal o vamos a ser enemigos del mal, y el mal, como se encuentra en el mundo, vamos a aborrecer y a ser enemigos de regresar a vivir nuevamente como se vive en el mundo, ¿sí? A esa manera de vivir es con la que nos vamos a enemistar, o debemos de enemistarnos. No debemos de querer volver a ser amigos, ¿sí?, o apreciar esa manera de vivir, ¿sí? Ahora, a los que están en el mundo, por ellos hay que orar, por ellos hay que compartir la palabra, pero inclusive en el mundo, pero sin regresar a vivir como se vive en el mundo. Por eso dice Santiago capítulo 4, en el verso 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjense, aquí es donde vemos a través del libro de Santiago capítulo 4 verso 4 que cuando nos dice la Escritura: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
no se está refiriendo, al hablar del mundo, no se está refiriendo a los que viven dentro del mundo, sino que se está refiriendo a la manera de vivir o el sistema espiritual de maldad en el que se vive en el mundo, ¿sí? O sea, la amistad a esa manera mundana de vivir, a esa manera espiritual de pecado como se vive en el mundo, a esa amistad, dice la Escritura, es enemistad contra Dios, ¿sí? Cualquiera pues, dice el versículo, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo de la manera en que se vive en el mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente el espíritu de temor de Jehová nos va a llevar a ser enemigos del mal y nos va a llevar a ser enemigos del mundo, ¿sí? No a ser amigos del mundo, ¿ok? Por eso es que Santiago 4:4 nos habla de la enemistad con el mundo, ¿ok? Porque entonces el espíritu de temor de Jehová va a estar desarrollándose y manifestándose en nosotros por medio de una enemistad, ¿sí? Una enemistad del mal, de la maldad y por lo tanto también del mundo. No de las personas que viven en el mundo, porque a ellos, allí hay muchos escogidos y a ellos hay que llevarles la palabra, a ellos hay que enseñarles de Jesucristo para que salgan del mundo como nosotros un día empezamos a salir del mundo gracias a que alguien se atrevió a entrar al mundo y enseñarnos la palabra de Dios. Pero esa persona, yo espero que si a usted le sucedió algo así, yo espero que la persona que entró al mundo para sacarlo a usted del mundo no haya regresado al mundo y se haya quedado y haya vuelto a tener amistad con el mundo, aunque hay muchos casos así, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque el espíritu de temor de Jehová dejó de operar en esta persona, ¿sí? Dejó de operar porque la persona no le permitió la operación del espíritu de temor de Jehová en su vida. Porque el espíritu de temor de Jehová es un espíritu que tiene una operación constante, una operación permanente en aquellos que le permitimos estar operando en nuestra vida, ¿sí? Como cualquier espíritu del parte del reino de los cielos, es un espíritu que no nos va a tomar y va a ejecutar su operación en nosotros a la fuerza o contra nuestra voluntad, no. Va a tomarnos y va a ejecutar su operación, cada espíritu del reino de los cielos, si nosotros con la fe, con el amor a nuestro Padre Celestial y a la deidad a la cual pertenecen también estos espíritus del reino de Dios, permitimos que operen en nosotros, ¿verdad? Entonces, yo espero que aquel que le compartió la palabra siga estando fuera del mundo y no haya regresado al mundo, no haya sido amigo nuevamente del mundo. Y también espero que así como usted está saliendo del mundo o ya salió del mundo, mantenga el espíritu de temor de Jehová en su vida, aborreciendo el mal, siendo enemigo del mal y siendo enemigo del mundo, para no ser amigo del mundo y entonces volver a ser enemigo de Dios. No. Esperemos que eso no suceda en ninguno de nosotros. Bien, pues nosotros en este versículo estamos viendo que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora, usted y yo tenemos que ubicar, ¿sí? Como ya vimos en primer lugar, donde se encuentra el mal, se encuentra en el mundo, ¿sí? Pero hay otro lugar en donde se encuentra el mal y tenemos que identificarlo, porque esas son las áreas en donde cuando nosotros escuchemos o sepamos que estamos en determinadas áreas, sepamos que ahí nos podemos encontrar con el mal,
con nuestro enemigo. ¿Ok? Para que Él no nos agarre por sorpresa y nosotros sepamos que tenemos un enemigo, pero no sabemos por dónde anda, ni sabemos por dónde está. Entonces Él tendría una ventaja en esta guerra, en esta batalla, que es el factor sorpresa, ¿verdad? Pues para que no nos agarre por sorpresa, tenemos que ubicar bien dónde está el mal. Número 1, está en el mundo. ¿Sí? Y número 2, nos dice Romanos 7:21 que, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjese bien, el mal está en mí. Y este versículo es un versículo personalizado, así que el mal está en usted también. Por eso es que la Escritura en alguna ocasión nos menciona que tengamos cuidado con nosotros mismos. Tengamos cuidado con nosotros mismos. En nosotros hay mal, mi hermano. Sí, estamos siguiendo a Jesucristo, estamos siendo discipulados, estamos siendo limpiados constantemente con la palabra. También con la administración que recibimos, vamos obteniendo libertad, pero aún hay mucho mal en nosotros por todas las generaciones que estuvieron antes de nosotros, antes que nosotros naciéramos, esas generaciones que vivieron sin amar a Dios o sin haber completado la limpieza que debemos de obtener y debemos de tener para recuperar la genética de Dios en nosotros que un día el hombre perdió por el pecado y que recuperó Jesucristo, ¿sí? Por medio de esa genética que se perdió. Entonces usted y yo todavía tenemos mal, ¿sí? ¿Cuándo se va a acabar el mal en nosotros? Cuando hayamos alcanzado la estatura del varón perfecto, ¿sí? Esa estatura del varón perfecto, que es una estatura grande, enorme, que podemos alcanzar, que el Señor quiere que alcancemos. Entonces, si en algún momento la alcanzamos, podemos decir que ya el mal no está en nosotros, porque ya estaremos a imagen y semejanza de Dios por medio de ser como Jesucristo, ¿verdad? Pero mientras esto no suceda, en nosotros está el mal. Entonces, en nosotros hay cosas de las cuales debemos tener cuidado, ¿sí? Y debemos de ser enemigos de ese mal que se manifieste o que se quiera manifestar en nosotros. No que seamos enemigos de nosotros mismos, no. Enemigos del mal que está en nosotros. Sucede lo mismo que con el mundo. No que seamos enemigos de aquellos que viven en el mundo, sino que seamos enemigos de la forma en cómo se vive en el mundo. De esa misma manera, Romanos 7:21 nos dice que el mal está en mí. Entonces, si el temor de Jehová es aborrecer el mal o ser enemigo del mal, el temor de Jehová no me va a llevar a ser enemigo de mí mismo. Me va a llevar a ser enemigo del mal que está en mí. Usted debe ser enemigo del mal que está en usted y que se manifiesta o se busca manifestar a través de sus pensamientos pecaminosos, a través de las conductas de desobediencia a la palabra de Dios, a través de toda transgresión a la ley, a la voz de Dios. De ese mal usted debe de ser enemigo e irlo venciendo e ir acabando con ello. Es una pelea contra los enemigos, ¿verdad? En este caso, digo los enemigos porque cuando hablamos de mal, estamos hablando en algo general, pero no quiere decir que sea un solo enemigo, porque el mal está conformado por muchos aspectos, por muchos espíritus que están operando para que se manifieste todas esas operaciones denominadas mal. Entonces, hay dentro del mal
muchos enemigos que van a estar operando para que se manifieste toda esa estrategia de maldad. Y contra esos enemigos vamos a ir peleando, vamos a ir luchando, batallando hasta acabarlos. Y al irlos acabando, se va a ir acabando el mal en nosotros. Espero estar siendo claro con estas palabras. Sí. Bueno, ya que ubicamos el mal, ¿sí? Ya que ubicamos esos dos lugares que por medio de la Escritura podemos identificar en dónde se encuentra, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos nosotros entender como mal? Bueno, vamos a entender a continuación, con base en unos versículos bíblicos, qué es mal, identificando o viendo los versículos bíblicos que nos hablan de lo que es el bien. Cuando la Escritura nos habla de lo que es el bien, en antítesis, ¿sí? Nos menciona o nos está hablando de lo que es el mal. ¿Ok? Entonces, lo malo o el mal es lo contrario a lo bueno. Y lo bueno tiene un sinónimo que viene siendo el bien. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea bueno o bien como sinónimo, entonces eso es algo que Dios va a utilizar para que nosotros podamos cumplir o realizar o identificar como algo que le agrada a Dios y en donde el espíritu de temor de Jehová puede introducirse y puede practicar o desarrollar esa vida de reverencia a Dios. Pero en todo lo contrario a lo que es bueno o lo que es bien, es aquello en lo que el espíritu de temor de Jehová entra en una batalla, porque todo lo contrario al bien o bueno, entonces es mal o malo. Y por lo tanto, todas esas cosas se deben de aborrecer. Dice la Escritura que en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aquí vemos en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho. Aquí está el verbo hacer, ¿sí? El verbo hacer, y el verbo hacer está relacionado con el plan original, ¿sí? Entonces, todo lo que es el plan original, todo lo que Dios hizo dentro del plan original era bueno en gran manera, ¿sí? Entonces Dios tiene un plan para nosotros, ¿sí? Dios tiene un plan, y en el caso de Génesis, todo lo que vio Dios que había hecho era para poner un orden aquí en la tierra. Entonces, todo lo que Dios dentro de su plan original va a utilizar para que nuestra vida tenga orden, todo eso es bueno, ¿sí? Por lo tanto, lo que no está dentro del plan de Dios y que no pone orden a nuestra vida, sino que al contrario, en lugar de poner orden, pone desorden, entonces eso es malo. Eso es mal. Y aquello que ponga desorden a su vida es algo que usted debe de aborrecer, y es algo que usted debe considerar su enemigo. Porque el espíritu de temor de Jehová va a ver esa maldad, esa estrategia, ¿sí? Esa conducta, esa tentación como algo malo, y lo va a aborrecer y lo va a ver como un enemigo. Ya sea que se encuentre ese mal dentro del mundo o en usted o en mí.
porque vimos que en el libro de Romanos que el mal está también en nosotros, ¿verdad? Entonces, en el libro de Génesis, que es donde en este capítulo 1 o en el capítulo 1, es donde el Señor con su voz va creando todo lo que va poniendo orden a la tierra que estaba desordenada y vacía, y todo eso sale de su boca. Entonces, todo eso ya estaba dentro de un plan original de Dios. Y como dice la escritura en Génesis 1:31, que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, todo lo que pone orden a nuestra vida, ¿sí?, para que nosotros no estemos desordenados y vacíos, eso es bueno. Y todo lo que pone desorden en nuestra vida y que quiere que estemos desordenados y vacíos, entonces eso es malo. Cuando nosotros podemos identificar por medio de la voz de Dios cuál es el plan original para nosotros, ese plan debemos de seguir. Si algo nos quiere sacar de ese plan original, de ese diseño original, entonces es malo. Entonces tenemos que aborrecer eso. Tenemos que verlo como un enemigo, ¿sí? Porque no es bueno, es malo. Eso es algo que debemos es una manera de cómo poder identificar lo bueno de lo malo, ¿sí? Y tener esa conducta que lleva a un desarrollo, una manifestación del espíritu de temor de Jehová, que es verlo y actuar contra eso malo como un enemigo, aborreciéndolo, ¿sí? Vemos entonces que en Génesis capítulo 1 Dios creó muchas cosas por medio de su voz. Entonces, todo lo que sale de la voz de Dios es bueno. Es bueno. Usted y yo tenemos que estarnos ejercitando en el espíritu y ejercitar nuestro oído espiritual para poder estar oyendo la voz de Dios. Porque todo lo que viene de la voz de Dios es bueno en gran manera. Pero si algo viene a nosotros y no es de la voz de Dios, entonces es malo. Viene de la voz de la carne, viene de la voz de las emociones, viene de la voz del mundo, viene de la voz de los espíritus del reino de las tinieblas. Aunque parezca muy dulce, aunque parezca muy salamero, muy lisonjero, es malo, ¿sí? Entonces, esas cosas que vienen de voces contrarias o de la contravoz, es algo que nosotros debemos de ver como un enemigo y también aborrecerlo. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que también la Biblia nos dice que es bueno. Dice Romanos capítulo 7, verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y 1 de Timoteo capítulo 1, verso 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿qué es algo bueno? Algo bueno es la ley. Es la ley. El cumplimiento entonces de la ley es una manera de usar la ley legítimamente. ¿Sí? Legítimamente. La forma legal de usar la ley es obedeciéndola. La forma ilegal de usar la ley es desobedeciéndola o transgrediéndola. Por lo tanto, mientras nosotros estemos viviendo en el cumplimiento de la ley, entonces, como la ley es buena, nosotros vamos a estar viviendo en lo bueno, ¿sí? Vamos a estar teniendo una actitud buena. Pero si algo en nosotros o en el mundo nos quiere llevar
a transgredir o a desobedecer la ley, entonces ya no estaríamos usando la ley legítimamente y ya no estaríamos teniendo una actitud buena. Estaríamos teniendo delante de nosotros, en caso de que venga por parte del mundo, o en nosotros, en caso de que venga de nuestro interior, ¿sí?, una tentación para desobedecer la ley. Y eso es malo. Y eso tenemos que verlo como un enemigo, ¿sí? Porque es malo, debe de ser aborrecido por nosotros. Algo que nos lleve o nos inculque o nos orille o nos tiente para desobedecer la ley es algo malo. Por lo tanto, debemos de verlo como un enemigo y debemos de verlo como algo que no va a llevarnos a reverenciar a Dios. Y tenemos que aborrecerlo. Tenemos que aborrecerlo. Porque al enemigo se le aborrece. No se le ama. ¿Sí? Estoy hablando del enemigo del reino de las tinieblas. Estoy hablando de todos esos espíritus que nunca se van a acercar a nosotros para hacernos un bien o para llevarnos a obedecer a Dios. ¿Sí? Al enemigo, ¿sí?, al enemigo, aquel que nos va a llevar a vivir en desorden o en maldad, ¿sí?, que son todos esos espíritus, todas esas estrategias de maldad que están en el mundo o que están en nosotros, hay que verlo como un enemigo y hay que aborrecerlo, ¿sí? No me estoy refiriendo a la persona que se puede convertir en un momento dado en tu enemigo, ¿sí? Porque entonces, si nosotros aborrecemos a una persona que se puede convertir o que se convierte o se considera él o ella nuestro enemigo, nosotros a la persona tenemos que amarla. Espero estar siendo muy claro en esta diferencia. A la persona que se considera nuestro enemigo, no que precisamente nosotros lo consideremos, no, que aunque ella o él se considere nuestro enemigo, nosotros tenemos que amarla. Porque hay un mandamiento que dice que debemos de amar a nuestros enemigos, es amar a la persona. Pero aquí el espíritu de temor de Jehová está hablando no de aborrecer, ¿sí?, o de tener enemigos a la persona, sino que a los espíritus de maldad, a los espíritus que están en contra de nuestro Dios. Y por estar en contra de nuestro Dios, están en contra de nosotros. Y por ser enemigos de Dios, son enemigos nuestros, porque nosotros pertenecemos a Dios. Nosotros pertenecemos al reino de las tinieblas. Espero de verdad estar siendo claro en esta diferencia, ¿sí? Y por eso es que estoy recalcando este punto, porque no quiero que llegue en algún momento a pensarse que estoy inculcando a odiar o a ver como enemigo a los hombres, ¿sí?, a las personas. No, nosotros tenemos que ver como enemigos a los del reino de las tinieblas, a los espíritus. Estoy hablando en un sentido espiritual. Esta enseñanza es en un sentido espiritual, porque hablar del espíritu de temor de Jehová es hablar de una operación que se da en sentido y manifestación del espíritu, en el mundo espiritual, en la región de operaciones espirituales, en este caso del temor de Jehová, que viene siendo un espíritu del reino de los cielos. Entonces, la ley es buena, tenemos que obedecer la ley, y todo aquello que nos lleve a desobedecer la ley, entonces es malo y debe de ser nuestro enemigo. Toda esa maldad, ¿sí?, que quiera que desobedezcamos la ley,
es aquella a la que debemos de aborrecer. Bien, veamos otro versículo bíblico u otra cita bíblica en donde podemos aprender qué es el mal. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 nos dice que la buena voluntad de Dios, es decir, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena. Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios es bueno. El hacer cosas que no están y que no son la voluntad de Dios, entonces es malo. Hacer nuestra propia voluntad, hacer la voluntad de los hombres, hacer la voluntad del mundo, hacer la voluntad de Satanás por medio de la tentación. Porque acuérdese que la tentación no es otra cosa más que la propuesta de Satanás para hacer su voluntad, no la de Dios. Entonces, ese tipo de voluntad o esos tipos de voluntades, la nuestra, la del mundo, la de Satanás, la de los hombres, ¿sí? Llegar a hacer esas voluntades es malo. Tenemos que ir en contra de esas voluntades. Tenemos que ver esas voluntades como enemigos nuestros. Y entonces tenemos que aborrecer el querer hacer alguna o todas de esas voluntades cada vez que se presenten a nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? La voluntad de Dios, porque eso es bueno. La voluntad de Dios nunca la debemos de aborrecer. Nunca nos debemos de oponer como enemigos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Fíjese que la Biblia habla que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, aún sabiendo lo terrible, lo fuerte, lo doloroso que iba a ser su manera de morir, era la voluntad del Padre que muriera así, y entonces Jesús obedeció esa voluntad. Con esto quiero decirle que aunque la voluntad de Dios sea en algún momento para nosotros difícil, complicado, duro, doloroso, la voluntad de Dios tenemos que hacer, porque es bueno para nosotros, y en su momento veremos por qué es bueno. En su momento Dios nos mostrará el por qué nos permite o permitió que pasáramos alguna situación complicada, difícil, dolorosa, si está dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Para eso tenemos que crecer y estar muy en contacto y estar en una comunión y comunicación constante con nuestro Dios, para que sepamos claramente, sin ningún tipo de duda, cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz y fue algo doloroso, era la voluntad de Dios, y eso era bueno. Eso era bueno. Era bueno. Por todo lo que implicaba, por la salvación para nosotros, por la coronación del plan, de la estrategia de Dios para salvar al hombre, por la manifestación de la santidad de Jesucristo al morir como pecador, no siendo pecador. Entonces, tantas cosas que significan la cruz, tantas cosas que
que podemos aprender acerca de la obediencia que tuvo Jesús al morir en la cruz, a pesar de lo doloroso que fue, ¿verdad? De lo difícil que fue para Él, ¿sí? Y Él cumple esta voluntad con gozo. Cumplió esta voluntad con gozo porque era la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, una de las características que tiene es que es buena. Entonces, el espíritu de temor de Jehová, cuando cumple la voluntad de Dios, ¿sí? El espíritu de temor de Jehová mantiene una reverencia, un respeto, una manifestación al reconocimiento a Dios como Dios, ¿sí? El espíritu de temor de Jehová no va a permitir, si nosotros lo dejamos operar en nosotros, no va a permitir que ante la voluntad de Dios nos vayamos para atrás, es decir, la desobedezcamos o no la cumplamos, no, sino que la va a cumplir, porque lo único que aborrece el espíritu de temor de Jehová es el mal. Lo único que ve como enemigo el espíritu de temor de Jehová es el mal. Y la voluntad de Dios no es mala, es buena. Entonces, las otras voluntades son malas. A esas voluntades, el espíritu de temor de Jehová lo ve como enemigos y lo aborrece. Esto es algo que yo quisiera que todos nosotros podamos tener esta enseñanza y aún profundizar más en ella, porque es importante que usted y yo tengamos el espíritu de temor de Jehová desarrollándose, manifestándose en nuestra vida, aborreciendo el mal, teniendo al mal como enemigo. Todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de lo alto, todo lo que viene del Padre de las luces es bueno. Es bueno. Y todo lo que no viene de Dios, todo lo que no viene de lo alto, todo lo que no viene del Padre de las luces es malo. Y el espíritu de temor de Jehová lo aborrece. Espero que usted y yo, a través de esta enseñanza, aborrezcamos el mal. Veamos al mal como nuestro enemigo. Y recalco una vez más, estoy hablando en un sentido espiritual. Esta enseñanza es completamente espiritual. Y en lo espiritual hay que entenderlo, no en lo carnal. Para que no veamos a los hombres como enemigos, sino a los espíritus del mal como enemigos. No a los hombres, sino que todo lo que se refiere al mal que debemos de ver como enemigos es todo lo que está o lo que utiliza, ¿sí?, Satanás para manifestar su operación de maldad, ¿sí? Los espíritus que utiliza Satanás para manifestar su operación de maldad aquí en la tierra. No a los hombres, porque Dios amó al mundo. Al amar al mundo, amaba a los hombres que estaban en el mundo, o a los que aún están en el mundo. Pero lo que no amaba a Dios es la forma de vivir, la forma de que se vive o el movimiento espiritual de desobediencia a Dios, ¿sí?, que opera en el mundo. Esto es sumamente importante entenderlo. Y tener como enemigos al mal no es tener como enemigos a los hombres, sino tener como enemigo a las operaciones de maldad. Aquello que es contrario a lo bien o a lo bueno que la Biblia nos enseña y que hemos visto a través de esta enseñanza. Le invito a que podamos tener esa sensibilidad y ese discernimiento para poder identificar el mal. Y tener la valentía y la decisión de permitir que el espíritu de temor de Jehová opere en nosotros para tener al mal como nuestro enemigo y aborrecerlo
tajantemente, completamente, con valentía, y poder ser hombres y mujeres que vivamos con el temor de Jehová, reverenciando a Dios con nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, en esta hora, Señor, en esta hora, te pido que nos ayudes a tener discernimiento para poder identificar el mal cuando se presente a través del mundo o en nosotros mismos. Y también te pido, Señor, que tengamos la determinación de ver al mal como nuestro enemigo y aborrecerlo. Queremos que el espíritu de temor de Jehová opere en nosotros para estarte reverenciando todos los días, día y noche, a ti, Señor, como nuestro Dios. Oro por cada hombre, mujer, niño o niña que está escuchando este mensaje, para poder ser ese grupo de gentes, ese pueblo tuyo, que se manifieste como hombres y mujeres de diferentes edades, que estemos caminando aquí sobre la tierra, reverenciándote, Señor, y teniendo una vida en donde el espíritu de temor de Jehová está manifestándose y creciendo y desarrollando en nosotros, como tú nos enseñas y quieres que se desarrolle y se manifieste, y es la manera en cómo nos estás enseñando a través de las Escrituras. No como queramos nosotros, sino como tus Escrituras nos la están enseñando, y más bien como nos lo estás revelando por medio de las Sagradas Escrituras. Así te lo pedimos, Señor. Y gracias por todos a los que permitiste que el día de hoy escuchen este mensaje. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy muy contento de poder saber de que usted está allí escuchando este mensaje y continúa con fe y firmeza en cada uno de ellos. Dios le bendiga y que le haga crecer en sabiduría y en paz. Hasta pronto. Un fuerte abrazo para todos.